Muy bien. ¿Qué es el zarandeo? La lectura bíblica que escuchamos de parte de los labios del hermano Daniel decía lo siguiente. Vamos allá nuevamente. Lucas 22, 31 y 32. Quiero decirle que me siento muy gozoso de estar aquí. Sí, muy gozoso de estar aquí. No hay nada más bello y hermoso que estar en la casa de Dios y con los hermanos también, ¿verdad? Disfruté al 100, debo decirle, con mis hijos. Eso fue maravilloso y bello. Pero lo que está en nuestra sangre siempre nos llama, ¿verdad? Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón. ¿De quién está hablando aquí? ¿Quién es Simón? Pedrito, ¿verdad? He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. ¿Para qué dice Jesús allí? Para que tu fe no falte. O sea que en el zarandeo, ¿qué nos puede faltar? La fe. La fe nos puede faltar en el zarandeo. Y Jesús está hablando con Pedro y le está diciendo, yo estoy orando por ti. Y si usted quiere escuchar la oración de Jesús por Pedro y por los discípulos, vaya a Juan capítulo 17. Usted va a encontrar la oración de Cristo Jesús. Una oración poderosa de unidad, una oración poderosa de que podamos servir, buscar, hacer aquello que Dios nos ha pedido. Y los versículos anteriores, los capítulos anteriores, especialmente el capítulo 15, está hablando de esa unidad con la vid que es Cristo Jesús. Pero en específico Jesús está mencionando aquí para que tu fe no falte. Y tú, dice, recalcando ahora, a Pedro, una vez vuelto, confirme a tus hermanos. O sea que el deseo de Cristo Jesús es que cuando una persona, como en el caso de Pedro, sea zarandeado, no se quede en el piso, no se quede chasqueado, no se quede desanimado, sino que pueda confirmar su fe a aquellos que estuvieron viendo o participando de la prueba por la cual esa persona pasó. Y la esperanza de Jesús en su oración, fíjese qué interesante, creyendo en el Padre, en lo que puede hacer, es que nosotros podamos volver después de ser sacudidos, que realmente es lo que quiere decir la palabra zarandeo. Porque zarandeo, usted sabe, vamos a de alguna forma u otra decirlo en nuestra manera, ¿verdad?, particular en Puerto Rico. Aunque en otros países usan el trigo también, pero aquí usamos lo que conocemos como cernir la arena para poder empañetar. ¿Qué uno hace cuando va a empañetar? Echa la piedra, la arena, dentro de un sedazo. Y hay dos personas, en este caso puede haber una, porque le ponen un tubito al otro lado, ¿verdad?, encima de la carretilla y empiezan a sacudirlo. Y mientras van sacudiendo, ¿qué va pasando? La arena buena es la que pasa el sedazo. ¿Y qué pasa con la que no sirve? Se queda ahí. Muy bien la respuesta. Se queda ahí y se echa a un lado. Algunos la usan para pisarla, para que el bache no le moleste. Otras pues tendrán otro uso para ella. Pero la arena que sirve para empañetar, para hacer la obra final que se necesita, ¿cuál es? La fina, la que pasó. ¿Y cómo tuvo que pasar la arena fina por ese sedazo? Cogiendo cantazos. Porque cuando la estaban jamaqueando, ¿qué está pasando con esa arena? Está para atrás y para adelante, para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. Hasta que finalmente, que puede ser al principio cuando se esté moviendo el sedazo, o puede ser al final que ella caiga. Así que hay algunas que duran más que otras. Pero finalmente, o el fin de toda la arena es que todas ellas pasen. Y no se quede ninguna. Pero siempre, según nuestra experiencia, en el empañete que se ha hecho en las diferentes iglesias, que siempre se queda la más gruesa,
la que más, yo no diría influencia, yo diría la que más escoria tiene, la que más cosas pegadas a ella tiene, porque la arena es sola cuando pasa por el sedazo, ¿cierto? Pero la otra que se quedó es porque tiene piedra pegada, tiene sucio pegado, no sirve. Esa es la que no puede pasar. Y eso es lo que bíblicamente se habla que ha de suceder con nuestra iglesia. Ahora, vamos a mirar que hay dos tipos de zarandeo. Hay un zarandeo que es individual. Y por ese zarandeo todos podemos estar pasando ahora. Y hay un zarandeo en el cual Dios trae para nosotros. Y hay un zarandeo que el enemigo trae hacia nosotros. El de Dios es para que finalmente seamos restaurados. El de Satanás es para que finalmente nos quedemos desanimados y finalmente perdamos la eternidad que Dios ha prometido. Por eso el tema del zarandeo es tan importante para nuestros tiempos. Porque bíblicamente hablando se nos dice, al igual que Jesús me mencionó a Pedro, que seremos zarandeados. Y ese zarandeo es el que cada uno de nosotros debe reflexionar. Debe reflexionar cuando pasa por una prueba. Si estoy pasando por una prueba, como posiblemente todos estamos pasando ahora, sea cual sea, ¿cuál será el producto final para mí? ¿Cuál es mi actitud ante esa prueba? ¿Cómo yo mantengo mi fe en medio de esa prueba? ¿Qué puedo hacer yo para asegurarme que al final de la prueba yo siga glorificando el nombre de Dios? Porque lo más difícil que Dios no quiere que nosotros hagamos es que al final nosotros lo desechemos y no queramos seguir. Porque el desánimo es algo que el enemigo ha traído a nuestra iglesia y es algo que para él ha funcionado muy bien. Mira el caso de la pandemia. Comenzó en marzo del 2020. Iglesias que tenían miembros de 300 solamente están asistiendo 100. ¿Qué pasó con los otros 200? ¿En qué momento se desanimaron? ¿Y qué pasó que no se levantaron? Pues miren qué interesante, en el libro Eventos de los Últimos Días nos habla acerca del zarandeo. De hecho, dedica un capítulo completo para eso y les recomiendo que ustedes, si puedan leerlo porque es de mucha bendición. Dice aquí: es una solemne declaración la que hago a la iglesia. Estoy leyendo de la página 147, párrafo 1. De que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal. ¿De cuántos dijo allí? Ni uno de 20. Ella no está diciendo aquí, por favor no lo confundan, de que nadie va a poder terminar al final. Ella está diciendo que ahora mismo, David, no hay ni uno preparado para lo que vendrá. Entonces eso nos quiere decir que estamos viviendo un momento que tenemos que preocuparnos por nuestra salvación. Estamos viviendo un momento donde tenemos que dedicarle más tiempo a nuestra relación con Dios. Estamos hablando de que tenemos que vivir y estamos viviendo un tiempo donde tenemos que asegurarnos que otros conozcan de este evangelio poderoso. Y estamos viviendo un tiempo donde tenemos que asegurarnos que nuestras familias estén más unidas para que el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros. Si eso conlleva el estudiar juntos, orar juntos, cantar juntos, hacer lo que sea necesario, debemos hacerlo. Porque si no, esto que se está diciendo nos involucra a nosotros y lamentablemente no seremos de aquellos
que recibiremos la recompensa de la lluvia tardía después del zarandeo. Porque usted sabe quiénes serán los únicos que recibirán la lluvia tardía. Los que pasarán el sedazo. El que no pase el sedazo del zarandeo no recibirá la lluvia tardía. Y eso no está muy fácil decirlo, por eso fue que dije las palabras al principio. Y usted no tiene que desanimarse ahora. Usted lo que tiene que meditar es qué entonces debo hacer para poder asegurarme de que yo pueda pasar el sedazo. Y es un momento clave este tiempo que estamos viviendo para eso. Usted como amigo, como visita, como miembro, debe estar mirando más allá de este día. Debe estar mirando a lo que Cristo ha prometido para nosotros. Termina la cita diciendo: y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. Sigue la cita diciendo: aquellos que han tenido oportunidades de oír y recibir la verdad y que se han unido a la iglesia adventista del séptimo día, llamándose el pueblo de Dios que guarda los mandamientos, y que sin embargo no poseen más vitalidad ni consagración a Dios que las iglesias nominales, recibirán las plagas de Dios tan ciertamente como las iglesias que se oponen a la ley de Dios. Está fuertísimo. Pero cuando Dios quiere amonestarnos, ¿qué tiene que hablarnos? La verdad. Porque Dios nunca oculta la verdad con mentira. Él no está diciendo aquí: aquellos que no poseen la vitalidad ni consagración a Dios, igual o menos que la iglesia nominal, no van a pasar por las plagas. No, Él está diciendo claro. O sea que nosotros no podemos, y por eso es un problema serio que puede tener la iglesia ahora, que nos estamos pareciendo más a las iglesias nominales y no estamos manteniendo aquello que Dios ha traído a la iglesia, que es puro y verdadero. Y por eso es que llega el zarandeo. Porque Dios no puede terminar este evangelio predicando, seguir predicándolo, si todavía hay paja dentro, si todavía existe el trigo y la cizaña. Tiene que separar la cizaña del trigo. Y es un proceso que a Dios no le hace feliz hacerlo, pero es necesario hacerlo. Y por eso la manifestación de Dios en esta mañana, tanto para mí como para ti, es que tú puedas mirar seriamente y meditar hoy, no es mañana, no después del almuerzo hoy, sino ahora, en tu futuro con Dios. ¿Cuán fuerte está tu fe? Porque lo primero que Dios le pidió a Pedro es: yo estoy orando, le dijo Jesús, para que tu fe no falte. Y la pregunta que tenemos que hacer es: la fe en nuestras pruebas, ¿nos concentramos más en nuestras pruebas, en nuestras situaciones, o nos concentramos en mantener nuestra fe en Cristo Jesús? Mantener la fe en Cristo Jesús va por encima de estar mirando todas las pruebas y las situaciones por las cuales nosotros pasamos. Porque las pruebas y las situaciones que nosotros pasamos tienen solución, y esa solución se encuentra en Cristo. Pero todo está si yo estoy dispuesto a dar la oportunidad a Cristo para que Él obre y manifieste su poder, para que esa prueba y esa situación yo pueda obtener la victoria por medio de lo que Él pueda hacer, no de lo que yo pueda hacer, sino de lo que Él pueda hacer. La iglesia dice: van a ocurrir divisiones. ¿Usted sabía eso? Van a ocurrir divisiones. Se formarán dos grupos: el trigo y la cizaña. Crecerán juntos hasta el momento de la cosecha. ¿Se acuerdan cuando los siervos le dijeron al amo: ¿quiere que arranquemos el trigo? No. Porque si lo arranca ahora, ¿qué va a pasar? Se va a llevar la buena semilla, se va a llevar la buena planta. Pero eso tiene su momento de cosecha.
Termino con esta cita en esta porción del estudio. Habrá un zarandeo del cedazo. A su tiempo la paja debe ser separada del trigo. Debido a que la iniquidad abunda, el amor de muchos se ha enfriado. Se ha enfriado el amor. Y seamos sinceros, aún en la iglesia se ha enfriado. Se ha enfriado. Termina diciendo, es precisamente el tiempo cuando lo genuino será lo más fuerte. Cuando lo genuino será lo más fuerte. Lo más fuerte. En las Escrituras, cuando se habla acerca de zarandeo, hablando de ese cedazo donde se separa el trigo y la cizaña, de hecho vi una máquina muy interesante estudiando este tema, que alguien se inventó en Centroamérica, que yo creo que aquí le explotarían para aquellos que empañetan, que era una máquina con un motor de trimmer, de aquello que limpia la orilla de los patios, donde movía la base constantemente y ellos seguían echando ahí y sacaba toda el trigo abajo y la cizaña se quedaba arriba, o la paja en este caso. Pero lo que pasará realmente al final del tiempo afectará nuestra fe. Y por eso que desde ahora, hermano querido, desde ahora nosotros tenemos que estar mirando nuestras experiencias de fe como algo importante. No podemos simplemente mirar nuestras experiencias de fe como una experiencia más. Tenemos que mirarlo como algo importante, porque Dios está permitiendo esas experiencias para que cuando llegue el tiempo final y yo tenga que pasar por el cedazo, yo sea aquellos que pasen. Y pueda entonces ser de aquellos que finalmente recibirá la lluvia tardía para predicar este evangelio como nunca. Porque miren, si no se hace el proceso del zarandeo, este evangelio no podrá ser predicado en un tiempo récord final. Porque entonces lo que se quede, si no han pasado un cedazo, estorbarán la obra para que se termine. Y Dios desea que esta obra se termine para que también se termine el pecado, la muerte y la enfermedad. Para que también se termine esa separación del cielo y la tierra físicamente hablando, porque espiritualmente siempre ha estado Dios con nosotros. Porque su promesa es en el libro de Apocalipsis de que Él morará en medio nuestro. Y qué bueno será eso, y qué glorioso será eso. Pero ¿qué tipo de pruebas tú vas a pasar en este tiempo y estás pasando? Hay 3 tipos de pruebas en el cual vas a estar pasando ahora, y es importante que las puedas contemplar. Está la prueba fácil. La prueba fácil, por ejemplo, es que estás caminando por la calle y esas pruebas y estas 3 pruebas que yo voy a estar hablando son las que tanto Dios como el enemigo pueden utilizar uno para fortalecernos y el otro para desanimarnos. La prueba fácil es que vas caminando por la calle y encuentras una cartera de una persona que va frente a ti que cae a la calle. ¿Qué automáticamente uno hace como un servidor y un siervo de Dios? Coge la cartera, ni tan siquiera mira adentro lo que hay, llama a la persona y dice, se te cayó la cartera, con el permiso, y le entrega la cartera. Esa prueba es un bombito al pinche para la mayoría de nosotros, ¿verdad? Porque hay de aquel que esté pasando por una crisis y encuentre una billetera con 500 pesos, entonces va a estar como que esto será una bendición de Dios o se la devuelvo al hombre, ¿verdad? Y algunos pueden utilizar algunas frases que se usan en Estados Unidos, por ejemplo, finders keepers, losers weepers. Es que aquel que lo encontró es el bendecido, el que lo perdió, pues lamentablemente lo perdió. Pero la prueba fácil es que en aquel momento dado no te tomó ni un segundo en tomar en consideración hacer lo correcto. Y lo haces. Ahora viene la prueba difícil. Y esas pruebas difíciles por las cuales nosotros estamos pasando son aquellas que nos tocan y duelen y nos hacen sufrir. Pero con lucha, esfuerzo y oración finalmente conseguimos superarla por la gracia de Dios. Y no solamente superarla, sino también que la vencemos por el poder
y el amor de Jesucristo. Esas pruebas son difíciles, pero por la gracia de Dios podemos vencerlas. Porque a través de la oración, a través de la lucha, el esfuerzo, nosotros conseguimos por medio de Jesucristo la victoria sobre esa prueba. ¿Cuántos han pasado por esa experiencia? Amén. Nadie levantó la mano, o sea que todavía están en la fácil. Yo no creo que todavía estén en la fácil. Porque el enemigo está como león rugiente buscando a quién devorar. Y si usted es un servidor de Cristo y está buscando a Cristo, el enemigo no lo va a dejar tranquilito. Y Dios también tiene una obra que hacer en purificar nuestro carácter. ¿Cierto? Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Que tenemos que pasar por el horno. Y el horno es que lo que hace limpiarnos. Y en este caso, para el zarandeo, ¿qué tenemos que pasar? Por el cedazo. Ahora miren las pruebas terribles. Algunos le pueden llamar las pruebas imposibles. ¿Cuáles son esas? Son aquellas que cada vez que intento enfrentarlas siempre termino cayendo. Estas son las tentaciones y también podemos añadir las adicciones, no necesariamente a droga, que nosotros podemos tener o la inclinación hacia lo que queremos hacer. Por nuestra pasión o lo que sea, nuestra naturaleza. O por herencia. Pareciera como que algo no funciona y eso te hace caer una y otra vez. Y llegamos al punto de utilizar excusas para poder justificar el por qué caemos. Esas son las imposibles y las difíciles, las que son terribles. Porque constantemente, ¿qué pasa? Estamos cayendo en la misma situación. ¿Y cómo usa Satanás eso? Lo usa para desanimarte. Decía el pastor y escritor Maurice Bending que cuando tú caes en ese tipo de tentación o de prueba, donde te sientes que no puedes levantarte, es precisamente donde el enemigo te ha querido llevar. Y es precisamente donde el enemigo te quiere hacer pensar, tú no tienes remedio. Dios no puede hacer nada más por ti. Porque mira, esta no es la primera, te dice él. Esta es como la 524. ¿Y tú crees que Dios te va a perdonar a ti? ¿Tú crees que Dios te va a tomar nuevamente en sus brazos para ayudarte? ¿Tú crees que el amor de Dios llega tan profundo para poder darte a ti la mano, para sacarte de ese hoyo que tú estás? Y él sigue desanimando. ¿Y sabes qué? Hay muchos que se han desanimado. ¿Y qué ha pasado? Han dejado las filas del Señor. Y esa no es la única manera que el enemigo nos desanima. Nos desanima, por ejemplo, cuando venimos a la iglesia o estamos en una reunión y el hermano, por estar hablando con otro, quizás no nos saludó. Y no nos dimos cuenta que el hermano estaba distraído y en ese momento nos sentimos que hemos sido defraudados. O piensan que no me han visitado los hermanos. O los hermanos son los que vienen y el pastor no ha venido. Y por ahí siguen los momentos en que el enemigo utiliza para desanimarnos. Mira mi trabajo, yo pudiera estar ganando más y no me estoy ganando más. Y siguen las mentalidades llegando, ¿verdad? Las ideas llegando de parte del enemigo para que nosotros sigamos en el piso. Pero gloria a Dios por el Salmo 46. Y el Salmo 40. El Salmo 40 dice: pacientemente esperé a Jehová. ¿Y qué hizo Jehová? Así que Dios está dispuesto a sacarnos de donde sea. Amén. Y en cualquier hora. Amén. Y no importa si tú estás con el cuchillo en la garganta. Dios puede hacer que ese cuchillo se vuelva en paja para que no te haga daño. Dios puede hacer tantas cosas por nosotros, pero el enemigo siempre ha querido pensar que el poder de Dios está limitado. Pero Dios lo que nos pide es que clamemos a Él. ¿Y qué hace Él? Responde y nos demuestra cosas grandes y maravillosas que nosotros no hemos comprendido. Y en todo eso, ese proceso de esa prueba terrible,
donde nuestra voluntad no solo se vuelve débil, sino que parece que no actúa, porque ya nos sometemos a la prueba de tan cansados estamos de levantarnos y caernos, de levantarnos y caernos. Pero al final del tiempo, habrá un momento que toda la iglesia tendrá que tomar una decisión. Y esa decisión será de mantenerse en pie, no importa la prueba. Y por eso es que se nos advierte constantemente que llegarán pruebas difíciles. Y esas pruebas difíciles son necesarias. Porque cuando nosotros oramos a Dios, ¿cuál es el momento donde más oramos? En los momentos fáciles, en los momentos buenos, en las pruebas. En el momento de dificultad es donde nosotros lloramos, clamamos, nos humillamos, estamos buscando una respuesta constante del cielo. Y no es que Dios quiere mantenernos constantemente en pruebas, pero según mi necesidad para ser transformado en mi carácter, Dios permitirá que muchas cosas puedan llegar a mi vida para que finalmente yo acepte la voluntad de Dios y yo pueda responder al llamado que Dios me hace. Porque tú sabes qué pasa si tú no aceptas esa prueba o no trabajas con ella y no permites que Dios haga su voluntad en ti. Te llegará otra mayor. Porque finalmente lo que Dios quiere hacer en ti es transformarte. Amén. Pero el mundo nos distrae. El orgullo nos distrae. Los placeres nos distraen. Pero Dios quiere transformarte. Y no es cuestión de que porque llevo tanto tiempo en la iglesia ya estoy transformado. Ojalá fuera así. Ojalá fuera así. Porque yo he escuchado personas que ya llevan 50 años o más en la iglesia, pidiéndome a mí como pastor: pastor, ore por mí. Yo necesito que el Señor me transforme. ¿Cómo? Con tantos años de fe. Pues sí, pastor. Yo necesito que el Señor me transforme. Entonces, ¿terminará la obra del Señor para transformarnos aquí en la tierra? ¿Cuándo terminará? Después del zarandero. Porque llegará entonces la lluvia tardía para que nosotros entonces brillemos, la gloria de Dios sea manifestada en nuestras vidas y podamos predicar este evangelio como nunca antes. Con frecuencias nosotros podemos estar en el punto de no vivir nuestra vida día a día cerca de Jesucristo. Y es lo que necesitamos hacer. Empezando por este servidor. Día a día necesitamos vivir nuestra vida en Jesucristo, cerca de Él. Y esa es una de las cosas que necesitamos analizar ahora. Estoy viviendo el día de ayer, ¿cómo lo viví en Cristo? Y el día de hoy, ¿cómo lo comencé en Cristo? Y la semana, ¿cómo fue la semana en Cristo Jesús? ¿Cuántas veces hablé con Él? ¿Cuántas veces me acerqué a Él? ¿Cuántas veces le permití que Él me hablara a través de su palabra? ¿Cuántas veces clamé a Él cuando me sentí presionado por el enemigo? ¿O estoy pensando que yo tengo suficiente capacidad y poder para poder vencer? Pues mire, eso es una trampa del enemigo, no crea eso. Porque Eva se pensó que contestarle a la serpiente era lo más fácil. ¿Y qué hizo la serpiente? Le vendió una nevera sin necesidad de nevera. Eso fue lo que hizo la serpiente. Porque la serpiente es astuta, dice la palabra. Ahora, Dios desea que todos nosotros podamos tener la experiencia del zarandeo que tuvo Pedro y no de la que tuvo Judas. ¿Cuál fue la experiencia del zarandeo de Pedro? Pedro negó a Jesucristo.
Pedro sacó su espada para defender a Jesucristo, según nos dice el libro de Lucas, capítulo 22 y 23, y por ahí sucesivamente. Pedro dijo: Señor, yo daría mi vida por ti. ¿Y qué dijo el Señor? Pedrito, ¿cuántas veces tú me vas a negar, Pedro? Le dijo: Pedro, tú me vas a negar. ¿Cuántas veces? Y después, ¿qué va a pasar? El gallo va a cantar. Y el gallo va a cantar para que tú recuerdes las palabras que yo te he dicho. Porque si el gallo no canta, tú no te vas a recordar de lo que yo te dije. Y Pedro hasta sacó la espada porque quería tumbarle la cabeza a Marco. Le tumbó la oreja. ¿Y qué hizo el Señor? Se la puso para... El Señor en ese momento quiso someter a Pedro en su orgullo. Lo humilló. Porque Pedro, al que espada mata, la espada muere. Y Pedro pensaba que él podía defender a Jesucristo. Pero él no tenía esa autoridad. Pedro pensaba que era capaz de hacer eso y más. Y tuvo que salir corriendo. Pero no solamente salió corriendo, sino que va a investigar lo que está pasando con Jesucristo. Y cuando está allí, en la fogata aquella donde están las personas y las mujeres reunidas, dicen: oye, ¿tú te pareces a ellos hablando? ¿Qué están haciendo ellos? Le están recordando que él era uno de los seguidores de Jesucristo, porque él acababa de decir: no, yo no conozco a ese hombre. Y hasta maldijo para que entendieran que él no lo conocía. Es como Ana dijo: qué embustero fue. Qué mentiroso. Y ¿sabes qué? Que a veces cuando nos sentimos en situaciones apretadas, nosotros podemos imitar a Pedro en ese asunto y negar a Jesús. Dice el deseado de todas las gentes en ese capítulo, hablando acerca de Jesús frente al Sanedrín, de que Jesús le dio una mirada a Pedro cuando Pedro estaba allí en el jardín, en el atrio. Y en esa mirada Pedro vio el amor de Jesucristo por él. A pesar que lo había negado, a pesar que había maldecido, a pesar de lo que había hecho, Dios le estaba diciendo: te amo. Te amo. Y yo te dije a ti, Pedro, con esa mirada le estás recordando, yo te dije a ti que yo iba a orar por ti porque tú ibas a ser zarandeado. Y yo lo que no quiero, Pedro, es que tu fe falte. No te rindas. Vuelve a mí. Yo te acepto nuevamente. A pesar de que tú me has negado, a pesar que tú estás diciendo que no quieres nada conmigo, yo quiero decirte a través de esta mirada que yo quiero todo contigo. Porque precisamente lo que va a estar pasando después que yo salga de estos dos juicios es que voy a entregar mi vida por ti, Pedro, para que tú recibas el perdón y recibas la vida eterna. Amén. Y Pedro tuvo que salir orando, llorando, humillado. Y yo no sé si Jesús ha tenido que darte la misma mirada, pero Él quiere decirte las mismas palabras. Yo te amo. Y yo lo que quiero es que tú puedas sobrellevar cualquier situación como yo también la llevé, para que recibas la vida eterna. Finalmente vemos a un Jesús encontrándose con Pedro a la orilla del mar. Y Jesús en su manera de ser sabio, de conocer todas las cosas, Jesús se reconcilia con Pedro y Pedro con Jesús. Y le dice finalmente: sí, Padre, tú me conoces. Tú me conoces. Y Jesús le dice: pues como te conozco, apaciento mis ovejas. El caso de Judas fue diferente. Judas no reconoció que tenía una oportunidad. Judas se miró a sí mismo y dijo: fracasé. Y resolvió su fracaso yendo a un árbol y terminar ahorcado. No hizo lo que hizo Pedro. Pedro
no escuchó la voz de Satanás cuando le decía, ya tú fuiste al máximo. Tú negaste al mismo Hijo de Dios. Aquel que tú dijiste que le ibas a entregar tu vida por él, tú lo acabas de negar y tú crees que él te va a perdonar. Pero Pedro no escuchó la voz del enemigo. Pedro escuchó la voz de Dios. Judas escuchó la voz del enemigo. Judas dijo, yo no puedo hacer nada, yo acabo de entregar al Hijo de Dios. Pedro lo negó, ¿y qué hizo Judas? Lo entregó. Y en vez de aprovechar la oportunidad que aún en la cena del Señor allí con él le quería dar, según el deseado de todas las gentes, Judas salió corriendo para cumplir con su misión. Y finalmente su vida terminó terriblemente. Dios no desea que nosotros terminemos de esa forma. Concluyo con esta pregunta final que es importante que la entendamos. ¿Cuántos zarandeos entonces hay? ¿Cuántos zarandeos hay? Todos entendemos que el zarandeo se produce con la lucha con la tentación. Ese es el zarandeo. Porque finalmente, ¿qué quiere hacer el enemigo conmigo? Separarme de Dios. Pero en el tiempo final, todos seremos zarandeados al mismo tiempo por las pruebas y las situaciones que surgirán, que tendremos que todos tomar una decisión. O seguir con Cristo o seguir al mundo. Y por eso es que desde ahora Dios está pidiendo que nos preparemos en nuestras experiencias de fe, para que cuando llegue el momento de tomar una decisión, nosotros podamos decir, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese zarandeo es el primero en el cual uno lucha para no caer y el otro consiste para levantarse como Pedro. Pedro cayó, pero ¿qué hizo Pedro? Se levantó por la gracia y obra de Jesucristo. Y yo quiero decirte que tú también puedes levantarte. No importa las veces que tú caes, tú puedes levantarte. Pero miraremos más adelante que en el tiempo final no habrá oportunidad para levantarte después que Dios haya hecho el zarandeo. Porque en ese momento que Dios esté separando el trigo y la cizaña, será ya definido el tiempo para cada uno de nosotros. Sea aquellos que pasaron el cedazo, y es la arena buena, como estuvimos hablando al principio, para poder empaquetar, o será que son las piedras y las escorias que quedaron arriba y no sirven para poder utilizarlas. Pero Dios ahora quiere que desde ahora tú medites y pienses, ¿dónde estaré yo? Y si no estoy seguro dónde estaré yo, necesito entonces buscar en la palabra de Dios, buscar lo que sea necesario para yo poder redirigirme a poder ser bendecido y recibir la salvación. Porque de otra forma, peligramos. Una última cita. Dice en Eventos de los Últimos Días, en la página 148. Termino con esta cita. No está lejos el tiempo cuando cada alma será probada. ¿Cuán lejos está el tiempo? No está lejos, está cerca. Se nos presionará para aceptar la marca de la bestia. Por eso es que usted constantemente está escuchando que el que no se está preparando ahora para recibir el sello de Dios, ¿qué estará preparándose entonces? Para recibir la marca de la bestia. Porque se nos hará difícil hacer lo que Dios nos está pidiendo. Por eso tenemos que prepararnos ahora, porque a veces se nos hace difícil hacer lo que Dios nos está pidiendo. Pero es desde ahora que necesitamos aprender a hacer eso. Y sigue diciendo, aquellos que paso a paso hayan cedido a las demandas mundanales y se hayan conformado a las costumbres del mundo, no les resultará difícil ceder a las actividades
imperantes antes que someterse a la burla, los insultos, las amenazas de cárcel y la muerte. Porque esas cosas no son fáciles. Estar en una cárcel siendo inocente no está fácil. Porque ante Dios nosotros seremos inocentes, pero ante el mundo seremos culpables. Y dice aún más, la contienda es entre los mandamientos de Dios y los de los hombres. En este tiempo el oro será separado de la escoria en la iglesia. Ese es el tiempo del zarandeo. Hermano querido, la amonestación de Dios en esta mañana no es que tú salgas desesperado de este lugar. Es que tú puedas en esta hora depositar tus cargas sobre Él. Y tú puedas confiar en Él, en aquello que Él está dispuesto en hacer por ti para darte la victoria sobre cualquier prueba y cualquier situación. Es el deseo de Él que tú recibas la vida eterna. Por eso Él está más dispuesto en darte lo que tú necesites que un padre darle las cosas a sus hijos. Solamente tenemos que decirle, Señor, ayúdame. Yo quiero ser de aquellos que recibirá tu sello en el día final. ¿Quieres tú ser parte de aquello? Gloria a Dios por eso. Te invito a estar en pie para orar. Querido Padre, gracias por la amonestación que nos hace en esta mañana. Gracias por recordarnos que vendrán tiempos difíciles, pero que tú harás todo lo posible para darnos la victoria, Señor. Gracias porque tu deseo es que nosotros podamos recibir la vida eterna. Gracias por lo que quieres hacer y estás haciendo para nosotros poder recibir la promesa de la eternidad. Te pedimos, Padre, que en esta hora quizás hay algunos que tienen una lucha interna y desean estar más cerca de ti, desean hacer cosas diferentes. Señor, ayúdanos así a hacerlo. Amén. Y que tu obra sea hecha en nosotros de una forma poderosa. Que tu carácter esté reflejado en nuestras vidas para que otros puedan conocerte. Ayúdanos como iglesia, en esta iglesia amada de Bethesda 2, a poder cada día someternos a ti, cada día estar cerca de ti, para que podamos ser de aquellos que seremos sellados por la vida, para la vida eterna. A ti encomendamos nuestras vidas, Señor. A ti encomendamos nuestro ser, encomendamos a nuestros queridos hermanos que no están hoy por su enfermedad o por cualquier situación. Aquellos que tienen preocupaciones en su corazón, en su mente. Aquellos que están preocupados por sus hijos, aquellos que sienten preocupación por su familia. Pedimos, Padre, que tú inclines tu oído y puedas responder y darle la victoria sobre cualquier situación. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo y por lo que has de hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.